le sugerimos, por favor, nada más apagar su video, ¿sí? También les comentamos que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas después de la ponencia del doctor Osvaldo, y bueno, va a ser una duración de 20 minutos para ese periodo de preguntas y respuestas. Es un gusto para mí estar en este momento con todos ustedes y reunir a académicos en las diferentes disciplinas y a dos universidades de mucho prestigio, como son la Universidad de la Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente también la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Creo que va a ser una experiencia pues muy satisfactoria para todos. También les comento que, bueno, el doctor Osvaldo, quien ha sido invitado para... ¿Perdón? Nada, nada. Ok. Les comento que el doctor Osvaldo García Salgado ha sido invitado para llevar o liderar esta sesión, que es sobre lo que es las estadísticas con relación a un instrumento de recolección de datos que es la encuesta, ¿sí? Pues bueno, en general los detalles, como les comentaba, sobre la sesión será 2 horas. Tendremos a los 40 minutos un periodo de 5 minutos para reconexión en caso de que haya alguna falla técnica con lo que es la conexión al internet. Esto va a ser de 1:40 a 1:45. Y después la segunda reconexión a las 2:25, de 2:25 a 2:30. En caso de que no tengamos ninguna falla, podemos continuar de manera continua, valga la redundancia. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Graciela Arismendi González. Soy parte del equipo de investigación del proyecto de sobreescritura académica en inglés que se está desarrollando bajo la supervisión de la doctora María del Carmen González Videgaray. Y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la DGESI y la FES Acatlán, por supuesto. Para contextualizar un poquito, les comento que este proyecto que estamos diseñando involucra una encuesta que está siendo respondida por la comunidad UNAM en algunas de las facultades de la misma UNAM, como lo son la FES Iztacala, la FES Acatlán, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química y también el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, y desde luego, como les mencioné, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Por lo tanto, como ustedes saben, la investigación implica una serie de procesos y etapas como es el recolectar y analizar los datos que se han recolectado a través de una encuesta, en este caso específico. Sin embargo, algunas veces podremos ser expertos en alguna área, pero también tenemos flaquezas en otras áreas del saber. Es por ello que en este caso el área de las estadísticas que se requieren para analizar los datos que nos llevarán a responder la pregunta de investigación o comprobar una hipótesis es un reto para algunos de nosotros. Entonces, esto nos orilló o nos inspiró a organizar esta sesión que de alguna manera creo que va a ser de mucho provecho para todos, en coordinación obviamente de la doctora María del Carmen González Videgaray. El objetivo en general es presentar un panorama sobre las estadísticas basándonos en la encuesta como un instrumento de recolección de datos. Para ello hemos invitado al doctor Osvaldo García Salgado, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien cuenta con más de 30 años de experiencia laborando de tiempo completo en esta universidad, un doctorado y maestría en administración, una licenciatura en ingeniería civil e ingeniería mecánica, tiene especialidad en ingeniería financiera, modelación matemática y estadística aplicando la inteligencia artificial y el Big Data. El doctor Osvaldo también ha dirigido un gran número de tesis a lo largo de su carrera, tanto en doctorado, en maestría y en licenciatura. Ha publicado artículos de investigación originales en revistas científicas, así como capítulos del libro, y también actualmente cuenta con un libro en proceso de revisión para la publicación.
Les comento y les reitero que la sesión será de 2 horas con los 2 breaks que les mencionamos. Y pues, por favor, en este momento le doy la palabra al doctor Osvaldo Salgado García Salgado, perdón, para que nos pueda presentar el tema de estadísticas con base a un instrumento de recolección de datos, en específico la encuesta. Muchas gracias. Gracias, doctora Graciela. Y agradezco a la doctora María del Carmen también por esta invitación. Para mí es un honor estar compartiendo con todos ustedes en esta universidad de tanto prestigio y pues, de tantos investigadores que hay. Y bueno, pues les agradezco que me hayan considerado para esta presentación. Quiero decirles que pues para mí es un gusto. Espero que esta ponencia les sirva mucho sobre lo que están planteando sobre sus trabajos de investigación, sobre sus aspectos de cómo construir el instrumento, que en este caso sería el cuestionario, y después, pues bueno, cómo manejar la encuesta a través de diferentes maneras de realizarlo. Para ello me he dado a la tarea de hacer una presentación sobre esta ponencia. Y bueno, pues no sé, en este caso voy a compartir o tomar la pantalla para poder hacer la presentación. Gracias. Gracias, Osvaldo. Bien, pues como les había comentado, el seminario de investigación, la división de matemática e ingeniería, y el tema o el seminario de el tema que se va a tratar es estadística en base a un instrumento de recolección de datos, ¿sí? En este caso la encuesta. Sé que el objetivo en sí de esta ponencia es, una vez que ya tengo el instrumento, cómo aplicar mis diferentes, mis pruebas estadísticas que van atrás de ello. Pero no puedo empezar hablando del gallo, sino antes conocer cómo se generó esta información, como una analogía entre el gallo y el huevo. Tengo que hablar primero del aspecto del inicio de lo que es el huevo, para después empezar cómo comenzaría todo, cómo terminaríamos haciendo los diferentes análisis, ¿no? Sé que aquí hay de diferentes licenciaturas. Hay algunos que son muy del área de la matemática y de la estadística, y hay otros que están muy enfocados a la parte de los idiomas, al derecho, a la parte cualitativa también. Y quiero comentarles que este es un campo del saber del área, pues más de los cuantitativos, pero de repente cuando dicen que un instrumento se convierte en cuantitativo, pues muchas veces es necesario juntar cómo voy a construir una encuesta a través, cómo voy a manejar la encuesta, ¿sí? A lo largo de mi experiencia que he tenido como director de tesis, como investigador, pues la encuesta pues es el instrumento desde el punto de vista más fuerte dentro del ámbito de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces de él tomamos nuestra información y de ahí manejamos lo que queremos, ¿sí? Bueno, voy a empezar, por lo tanto, pues bueno, el esquema del trabajo es, voy a hablar sobre el objetivo de este seminario, después las cuestiones y formatos para observación, cuál es el proceso del diseño del cuestionario, especificar la información que se necesita, tipo de entrevista, el contenido de las preguntas en sí, ¿sí? Hacernos ciertas preguntas sobre aspectos de la capacidad o incapacidad para responder muchas veces de nuestros encuestados, porque a veces cuesta trabajo que nos den información, ¿sí?
superar la renuncia de cómo responder de manera global. No voy a profundizar porque pues para 1 hora y media es muy profundo, ¿sí? Elección de la estructura del cuestionario más óptimo en un trabajo y por último, elección de la redacción de preguntas para cada una de ellas. También vamos a ver, determinar el orden de las preguntas, un formato y distribución, ¿sí? Y quisiera hablar de una prueba piloto y después formatos para la observación, investigación de mercados internacionales, que a veces es del campo que me he desarrollado, ¿sí? Y la ética que hay detrás de esta área, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la definición de un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los encuestados. Esta información muchas veces debo de saber desde antemano debo de plantearlo desde el punto de vista cuál es mi problema. ¿Sí? Empieza desde cuál es el problema. Un cuestionario no puede llegarse y aplicarse directamente. Si nosotros recordamos las etapas que existen dentro de una investigación, pues sabemos muy bien que existe primero lo que es el problema, después las preguntas de investigación, dentro de las preguntas de investigación vendrán los objetivos y las hipótesis. Aquí hay una situación sobre el campo de las hipótesis. Muchas veces tendré que definir si estas hipótesis son de tipo cualitativo o si estas hipótesis son de tipo cuantitativo. Y si estas hipótesis, primero, al plantear la pregunta, me puede resolverse bajo un método cuantitativo, pues entonces me dirigiré para plantearlo desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Bien, el objetivo de un cuestionario debe de tener los siguientes 3 puntos. Debe traducir la información necesaria de un conjunto de preguntas específicas que los encuestados puedan responder. La segunda sería, el cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado. Si este cuestionario no es del interés, pues no nos va a resolver no nos va a contestar en pocas palabras, ¿sí? Por lo tanto, debe de ser atractivo para quien le entreguemos este instrumento. Y por último, el cuestionario debe de minimizar la fatiga, aburrimiento y la falta de interés. Bien, quiero comentarles que la gran debilidad del diseño de un cuestionario es la falta de una teoría. Si nosotros no fundamentamos nuestro cuestionario, nuestro método de una teoría o de varias teorías, nuestro cuestionario no va a existir nunca, ¿sí? Esos cuestionarios se tienen que traducir, esas teorías se tienen que traducir en las diferentes variables que yo quiero analizar para que me pueda soportar en base a lo que han escrito otros, ¿sí? Y una vez que yo obtenga la información de otros, ¿qué quiero aportar dentro de mi instrumento como nuevas variables? ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de nivel licenciatura o nivel maestría, pues hablamos de variables pues, que ya han analizado otros y me quedo hasta ahí. Pero ya en un nivel de posgrado, de una maestría o de un doctorado, el propósito es analizar nuevos tipos de variables que me permitan compartir nuevos adelantos sobre esa área del saber, ¿sí? Tenemos que entender que el diseño de un cuestionario es una habilidad que se adquiere con la experiencia, ¿sí? Y más que un arte, en este caso es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quien los realiza, puedo hacer una serie de preguntas, pero aquí debo de tener una serie de conocimientos del área del saber científico. Y por último, el diseño del cuestionario se presenta como una serie de pasos, que son los que a continuación vamos a estar y que a su vez están intercorrelacionados. Bien, la primera sería especificar la información que se necesita, ¿sí? Sí, después, ¿qué tipo de entrevista deseo realizar sobre ese y cómo obtener esa información? Una vez que determinar el contenido de las preguntas individuales, ¿sí? De cómo lo voy a manejar de manera individual, si voy a presentarlo
como un cuestionario o voy a presentarlo como o hacer una entrevista o cuestionario. Una vez, el siguiente paso sería diseñar las preguntas que debo de tener, ¿sí? Después decidir la estructura de las preguntas, determinar la redacción adecuada, porque a veces hay que tenerlo en un contexto de cada una de las regiones de nuestros lugares donde vivimos, porque a veces no se captan esas ideas, y organizar las preguntas de orden adecuado, identificar el formato y el diseño, reproducir ese cuestionario y eliminar los errores mediante pruebas previas. Todo este proceso debe de tener un cuestionario, ¿sí? Si existen estos errores, pues no se vamos a llegar nunca o vamos a tener errores en la codificación de la información y no vamos a llegar a lo que estamos buscando. Por lo tanto, voy a tocar, ¿se acuerdan que especificar la información? Voy a tocar los elementos más importantes. Dentro de especificar la información, ¿sí? Se debe tener una idea clara de la población meta. Y una de las características del grupo de la encuesta tiene una gran influencia en el diseño del cuestionario. Si yo voy a entrevistar a personas que quieren comprar, por decir, actualmente un automóvil, ¿sí? Le voy a dar un poco, como comentaba la doctora Graciela, mi formación en mis últimos años ha sido del área del campo de la economía y de las finanzas. Entonces, generalmente cuando hemos hecho algunos cuestionarios, están enfocados a este campo del saber de su servidor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que si yo estoy en un contexto en donde me preguntan, yo deseo saber si una persona está dispuesta a comprar un producto, vamos a suponer en un automóvil, ¿sí? La primera pregunta podría yo decir, bueno, mi población de meta es aquellos que se interesan por comprar un auto, ¿sí? Entonces, pues, iría yo a las agencias de automóviles y yo les haría, oye, usted vino porque está interesado, y yo le haría ciertas preguntas. Pero también debo de ver el contexto en el que me encuentro, en el contexto en el que se está viviendo en ese momento, porque recordemos que muchas veces, a diferencia de las ciencias rígidas, nosotros, muchas de las encuestas, estamos dentro del mundo de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, lo que hoy uno piensa, a los siguientes años puede cambiar completamente la perspectiva de algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues si yo le pregunto a alguien si quiere comprarse un automóvil, en este momento, pues él me podría decir que no, porque las situaciones a las que nos vamos a enfrentar en este momento, pues son inciertas. Si yo le hubiera preguntado eso hace 6 meses cerca de las fiestas de fin de año, pues dice, sí, yo quiero mejorar mi auto. Pero el contexto me cambió de 6 meses para acá, completamente, aunque alguien se acerque a... Entonces, debemos de entender que nuestros contextos como cuestionarios, en qué momento se está viviendo o bajo qué contexto cultural, social o económico estamos viviendo para poder hacer esas preguntas y me pueda contestar correctamente, ¿sí? Bien. Voy a comentar que existen los tipos de las entrevistas más comunes son el de cuestionario personal, el de telefónica, por correo, por computadora y por internet. Pareciese que por computadora y por internet fueran los mismos, pero bueno, muchas veces por internet ahora ya utilizamos nuestros dispositivos móviles y ya podemos contestar a través de ellos. Y a veces tenemos la computadora y a veces no tiene la computadora el internet, pero lo contestamos ya dentro de una plataforma dada y entonces yo contesto ahí mi cuestionario. Por correo, que ya actualmente es muy pocas veces usada, por teléfono pues creo que ya no se usa tanto, de repente nos llaman por ahí de Telmex o nos llaman de, oye, ¿qué le pareció el servicio? Conteste 1, conteste 2 o alguna cosa y de repente pues nos pueden hacer una... Y el cuestionario personal, que es el más común, que es en el contexto que estamos viviendo en este momento, ahorita ya no se puede aplicar ese instrumento de esta manera. Creo que vamos a entrar nuevamente a ver
la manera de hacer nuestros cuestionarios por internet, que sería lo más conveniente. Bien, sí, el efecto de tipo de entrevista en el diseño de un cuestionario, debemos de entender que existen diferentes maneras de hacerlo. No es lo mismo trabajar un concepto por correo, por vía telefónica, por internet o por computadora, ¿sí? Les voy a explicar por qué no es la misma manera de manejarlo en las diferentes, porque voy a poner este ejemplo, un cuestionario por correo. Se le pregunta, por favor, ordene las siguientes tiendas departamentales según su preferencia para comprar en ellas. Comience por elegir la tienda que más le agrade y asígnele el número 1. Luego encuentre la segunda tienda departamental que más le guste y asígnele el número 2. Y así sucesivamente. Continúa con este procedimiento hasta haber ordenado todas las tiendas según su preferencia, ¿no? Si a mí esto me hubiera llegado por correo, pues bueno, lo llego y bueno, lo lleno y le pongo 1, 2, 3, 4. Pero si la misma pregunta me lo hubieran hecho de manera por correo telefónico, pues en este caso yo, la forma en que me hubieran dado esa información hubiera cambiado, porque yo aquí ya no yo tendría que decirle, ya no es que me lo ordene ella del 1 al 10 de acuerdo a la preferencia departamentales, y yo les tendría diciendo, marque del 1 al 10 qué preferencia tendría el Parisano o Macy's y así sucesivamente, y cuál para usted es Walmart. Forma en que hicimos nuestro tema de teléfono. Y si lo hubiéramos aquí, la entrevista hubiera sido yo y él sea, pero no por orden. La número 1, para mí, la número 1 correspondería a la número 4, la número 2 correspondería a la número 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y el efecto que tiene el diseño de un cuestionario de tipo electrónico, pues bueno, estas preguntas por correo electrónico y cuestionario por internet serán muy similares a las que se utilizan en cuestionarios por correo. Estos tipos de cuestiones se aplican, aplica el cuestionario. ¿Sí? Contenido de las preguntas. Las preguntas dentro de un cuestionario a veces es necesario la pregunta, que todas las preguntas de este cuestionario deban contribuir a la información requerida o cumplir algunos propósitos específicos. Si los datos resultantes de una pregunta no tienen un uso satisfactorio, esa pregunta tiene que eliminarse. Entonces, tengo que entender qué es lo que voy a preguntar, ¿sí? Y esas preguntas quiero que entendamos que están en función de las variables que yo voy a manejar. Atrás de cada pregunta son el número de variables que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, se necesitan a veces varias preguntas a la vez y queremos, muchas veces cuando hacemos una pregunta, queremos que nos contesten una pregunta cuando detrás de ella hay muchísimas preguntas que podemos sacarle, ¿sí? Con ventaja. Por ejemplo, a veces se necesitan varias preguntas dentro de ellas, como la pregunta es, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Es una manera mal planteada, porque si ustedes ven, aquí existe la I, y lo más correcto es separar, porque si yo confundiría a la persona que yo le voy a hacer la pregunta, si una cosa o es refrescante o es deliciosa, tendré que separar las variables para entender que las preguntas correctas sería considerar que Coca-Cola es una bebida deliciosa, y además tendría que crear otra variable que también preguntarle sobre si es refrescante. Entonces, muchas veces queremos hacer una sola pregunta y confundimos, y no nos va a dar una información diferente, porque él nos va a decir que sí, es refrescante y deliciosa, pero no estamos midiendo el nivel realmente de lo que nosotros queremos, ¿sí? Hacer ¿sí? Muchas cosas que esperamos que todos sepan solo se recuerdan por unos
eso debemos sí, eso también es una de las dificultades en nuestras preguntas de investigación y que muchas veces no se puede responder de manera. Por ejemplo, les voy a poner, ¿cuál es el nombre de la marca de camisa que usé hace 2 semanas? Si yo pregunto esa, no me acuerdo. No tengo idea de qué, sí, porque no tengo, prácticamente al encuestado sobre ciertas preguntas y que yo quiero que me responda, pero debo de, más que nada, ayudarle a que me conteste lo que él considere. Por decir, ¿qué comió en su almuerzo la semana pasada? Tampoco me acuerdo. ¿O qué estaba haciendo hace un mes al mediodía? Seguramente estaba en mi casa, pero no sé exactamente qué estaba haciendo. La mayoría que hemos guardado la sana distancia. ¿O cuántos litros de bebida gaseosa he consumido en las últimas 4 semanas? Estas preguntas, muchas veces, entonces, ¿cómo podría ser una pregunta adecuada? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si yo le hice la pregunta de cuántos litros de bebida gaseosa consumió durante la última semana, es incorrecta, debo de ayudarle al encuestado, ayudándole a retroalimentarlo más bien con ciertos aspectos. Por ejemplo, yo cambiaría esta pregunta que por qué tan a menudo consume refrescos durante una semana normalmente. Menos de una vez a la semana, 1 a 3 veces por semana, de 4 a 6 veces por semana, de 7 o más veces por semana. Entonces, de manejar un cuestionario de que si yo quiero saber cuánto toma de gaseosa o de refresco una persona, pues más que nada cambiaría la forma en que voy a realizar esta pregunta. Por ejemplo, otra forma de ayudar a recordar sería, medir el recuerdo sin ayuda de comerciales, estas gaseosas que preguntan como, ¿qué marca de refrescos recuerda que se anunciaron anoche en la televisión? Esta pregunta, si yo quisiera aplicarla, no me ayudaría, es una forma incorrecta. Yo debería de ayudarle a recordar o enlistar ciertas, ¿sí? Ciertas variables que necesito que él las va a poder considerar. Por decir, ejemplo, ¿cuál de estas marcas se anunció anoche en televisión? Y yo le pondría, pues Pepsi, Coca-Cola y todo. Entonces, si yo le doy una lista de esas variables que quiero medir, pues entonces él contestará correctamente, mientras que en el otro no lo va a hacer, y sobre todo porque pues no tienen un interés real de contestar la pregunta, ¿no? ¿Sí? Otro aspecto que quiero, muchas veces la incapacidad de responder un cuestionario es si el encuestado puede expresarse. Muchas veces los encuestados quizá no sean capaces de expresar ciertos tipos de respuestas. Por ejemplo, si se les pide que describan la atmósfera de una tienda departamental al que le gustaría ser un cliente, yo les pregunto, ¿qué atmósfera desean? Y tendré tantas respuestas que en lugar de obtener yo un conocimiento sobre ella, me va a hacer una variable, la va a dispersar o lo va a hacer aún más complicada. Para ello se les debe brindar apoyos como fotografías, mapas, descripción que le ayuda a expresar su respuesta. Entonces, si yo tengo mapas, fotos de todo esto, entonces yo le voy a ayudar a las personas para que esa encuesta dice, yo prefiero esta o yo prefiero esta y esta. Entonces yo ya le ayudo. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante. Yo hago preguntas, pues yo le esté ayudando a mis encuestados y a veces no queremos ayudarles, ¿no? Sí, sí. Otra forma de poderlos ayudar son que muchos encuestados se rehusan a esforzarse por dar información. Para ello, el investigador debe minimizar el esfuerzo que se les pide. Por ejemplo, ¿sí? Ejemplo, por favor, liste todos los departamentos en el que adquirió su mercancía en su visita más reciente a la tienda departamental. Esa sería una forma incorrecta de hacerlo, ¿sí?
mejor la enlisto y le pregunto, en la siguiente lista, por favor, marque todos los departamentos en los que realizó las compras en su visita más reciente en su tienda departamental. Entonces, él lo va a hacer, ¿sí? Le estamos ayudando. No hagamos preguntas que cada quien en su diferente campo del saber lo tendrá que aplicar, pero es una recomendación que se hace muchas veces para realizar una encuesta. También, para superar la renuncia, para responder un cuestionario, debemos de entender 3 aspectos importantes, lo que es el contexto, el propósito legítimo del cuestionario y la información delicada que hay detrás de ello, porque a veces también hay información que les vamos a pedir y no lo van a querer hacer, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el contexto, los encuestados no están dispuestos a responder a las preguntas que consideran inapropiadas para el contexto dado. El investigador debe manipular el concepto a fin de que la solicitud de la información parezca apropiado. Debemos de entender los diferentes contextos a los que les estamos aplicando, ¿sí? Un ejemplo de ello podría ser lo que comentamos de la compra del auto, ¿sí? O digamos, también lo que estamos viviendo en este momento sobre los aspectos de los acosos, por decir, acosos sexuales, sobre todo en mujeres. Si yo le hubiera hecho esa pregunta hace 2, 3 años, quizá no se pudieron haber expresado de una manera tan real como ahorita se podrían haber expresado nuestras mujeres sobre el contexto, lo que está pasando en este momento. Entonces, estamos en un contexto diferente. Debemos entender qué está pasando con nuestras variables dentro de ella. No es tan solo construir las variables, porque quiero que entendamos una cosa. Nuestras variables de estudio son importantes, pero dentro de esas variables, atrás de esas, hay contextos, ¿sí? Y sí, sí, por decir, en aspectos de preguntas sexuales, en algunas clases sociales o en algunas cuestiones culturales, no me lo van a responder de una manera veraz o real, porque en realidad tienen una manera de pensar muy diferente a lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Por decir, simplemente poder decir entre las personas que viven en ciudades con respecto a personas que viven en poblaciones rurales. Bueno, entonces aquí puedo yo tener, por decir, algunas preguntas como las siguientes de lo que acabo de preguntar. Preguntas no estructuradas son preguntas abiertas en los que los encuestados responden a sus propias palabras. A veces lo que debemos hacer es que también el encuestado también dé su propia opinión o pueda ir realizando sus diferentes opiniones sobre ciertos aspectos, por decir, cuál es su opinión, quién es su personaje político favorito, qué opina de la gente que es cliente en las tiendas departamentales de descuento, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? Se tienen ventajas en dejar las preguntas abiertas, pero tenemos la desventaja de que nos pueden ocasionar muchos sesgos, porque tenemos tantas respuestas que pueden ocasionar que la variable que estamos analizando pueda ser, pero también a la vez puede contribuir a que una vez que hagamos un sondeo sobre esas preguntas, entonces yo ya pueda en el siguiente cuestionario que yo realice, ya pueda codificar en resumen, qué es lo que la mayoría respondió, y entonces ya pueda yo en una codificación hacer lo que era una pregunta abierta, volverla a cerrar y ya la pueda construir de una manera codificada, ¿sí? Bueno, sí, eso es cuando yo tengo preguntas no estructuradas. Por ejemplo, ¿qué compañía o compañía se utiliza actualmente en su empresa para el servicio telefónico de larga distancia? Le puedo preguntar.
Pero una vez que ya sé información de ese, entonces yo ya le puedo decir en mi siguiente pregunta, en nuestro siguiente instrumento que yo vaya a realizar, que estas son podrían ser las más comunes. Entonces ya pude haber hecho un cuestionario de esta, ¿sí? Ok. Preguntas estructuradas, sí. Entonces voy a ir más rápido sobre este tema y ya cuando tenga preguntas, primero tuve preguntas no estructuradas, ahora tengo preguntas estructuradas. Son las que se especifican el conjunto de alternativas de respuestas y su forma. Una pregunta estructurada puede ser de opción múltiple, dicotómica o una escala. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta estructurada, pues bueno, es como esta que tenemos aquí, que tiene, por ejemplo, ¿tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses? Sí. Yo tengo una pregunta estructurada en 5 o 6 puntos en específico para que yo lo pueda realizar. ¿Cuáles son las desventajas de estas preguntas? Se requiere de mucho esfuerzo para diseñar muchas veces porque tengo que ser muy consciente que qué es lo que podría contestar, ¿sí? O tal vez de investigación exploratoria, como lo comenté anteriormente, ¿sí? Bien, también existen las preguntas dicotómicas dentro de las estructuradas, ¿sí? Pero a veces, también muchas veces entendemos mal que las preguntas dicotómicas pensamos que son dos respuestas. Y a veces tenemos que empezar o entender que muchas de nuestras respuestas son a veces 3 y no le dejamos opción al quien en una pregunta dicotómica a que responda tal vez o quizá o no sé. Y nada más tengo sí o no. Pero debo de pensar que en una pregunta dicotómica tiene la opción también de responder el no sé. Entonces me dirán ustedes, entonces no es dicotómica, es dicotómica. Pero no, debo de dejarle la opción muchas veces en ciertas preguntas de que responda una tercera opción como parte y no me tenga que responder directamente. Una ocasión tuvimos una pregunta, le preguntamos a una persona sobre de qué género era y él dijo, si no quiero contestar esa pregunta, la dejamos abierta. O sea, dice, es que no sé si soy hombre o soy mujer. También tiene ese problema entonces, también dentro de la parte dicotómica en género, pues bueno, o no sabe. ¿Sí? Generalmente, pues sabemos que hay sexo masculino y femenino, pero en este caso, pues a veces dentro del mundo de la parte ya de la parte de la preferencia sexual, pues también él puede decir, pues, ni soy uno ni soy otro, ¿no? O no, psicológicamente no sé qué soy. Entonces, que eso podría ser, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien, como parte, el proceso subyacente de la toma de decisiones puede reflejar incertidumbre, la cual suele captarse mejor en respuestas de opción múltiple. Por ejemplo, 2 individuos quizá tengan la misma probabilidad de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses, si las condiciones económicas se mantienen favorables. Es lo que comentaba hace rato. Ellos me pueden responder sí o no, pero quizá en este momento no sé. Yo les pregunto a ustedes, si quieren comprar en este momento un auto, es una pregunta. Algunos dirán, pues sí o no, o quizá también, y si yo les pongo sí o no, pero puede decir, y no sé cómo está el contexto, no sé cómo se va a poner la economía. Pues entonces también dejarles esa opción, ¿no? Ok. Bien. Bien, viene la parte de lo más importante de un cuestionario muchas veces son las escalas, la elección de la estructura. La escala también es muy importante dentro de una estructura de un cuestionario. Antes de llegar a obtener de ese cuestionario, ya convertirlo ya en mi encuesta que voy a manejar. La escala es una serie de valores o grados que pueden ubicarse dentro de una misma contingencia o entidad cuantitativa. Por ejemplo, tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses, es una pregunta. Pues yo puedo, en lugar de que él me diga que sí o no, yo puedo dispersar la información y puedo decirle, pues definitivamente no lo compraré,
hasta llegar, estoy indeciso o definitivamente sí estoy convencido de comprarlo, no importa en el contexto. Entonces, diversifiqué la pregunta que antes era dicotómica, la convertí en esta. ¿Por qué? Porque quiero tener más información sobre ello. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces la medición significa asignar un número u otros símbolos característicos de objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. ¿Sí? Muchas veces dentro de ello ponemos símbolos, sí, no necesariamente debe ser numérica. Puedo poner símbolos, puedo poner características que lo entienda de cuál sería la preferencia. Si ustedes recuerdan ciertos cuestionarios, nos ponen ciertos cuestionarios poniéndonos una cara triste o poniéndonos una cara alegre, ¿sí? Entonces le vamos dando el cambio que vamos uno teniendo, ¿no? ¿Sí? Se puede asociar, esta escala, es una de las cosas que quiero comentar dentro del campo del mundo de las ciencias sociales, es la más recomendable utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí yo puedo construir una gran cantidad de información y además puedo utilizar muchas técnicas estadísticas. De aquí se desprenden ya la estadística multivariada, la estadística del Big Data y de la estadística de la inteligencia artificial, ¿sí? Recordemos que la inteligencia artificial, si recordamos, está basado en los datos binomiales, pero yo puedo convertir, si yo distribuyo mi información en escalas de medición, vamos a suponer del 1 al 5, después las puedo convertir en binomiales. Por decir, puedo convertir una escala del 1 al 3, la puedo convertir que esta sea 1 y la del 4 al 5 le puedo convertir que sea 2. Y entonces puedo convertir mis escalas como yo quiera y yo puedo jugar con ella. Pero cuando yo tengo una escala binomial, no puedo convertir en nada porque no la puedo dividir. Entonces, una de las recomendaciones dentro del mundo de la medicina es que cuando nosotros queramos aplicar una escala, la dispersemos en escalas de percepción y poder medirla de manera más dispersa, ¿no? Entonces, también hay otra cosa muy importante. Mis escalas no tan solo pueden ser del 1 al 5, del 1 al 7, ¿sí? También puedo hacer escalas del 1, mi primer valor vale 1, después mi segundo valor vale 10, mi segundo valor vale 100, la otra vale 1000 y la otra vale 10,000. No porque valgan más en valor, no va en función de la cantidad de ceros, no es como en matemáticas, pero puedo subdividir, quizá alguien me pudo responder dos preguntas o 4 preguntas en y esta, y entonces yo puedo definir que fue, por decir, si yo tengo la 1100, o 1010, por decir, pues me contestó la pregunta 4 y me dijo que también la 2. Entonces yo al mismo tiempo pudo contestar las dos al mismo tiempo, estoy completamente, pero también estoy, y entonces yo identifico que está en completamente desacuerdo, pero en algún momento también no está muy de acuerdo. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar esas escalas y no necesariamente, ¿sí? ¿Sí? Escalas básicas de medición, esto es muy importante, de aquí empieza ya la estadística y ya empieza, de aquí empieza en este momento lo que es el saber de lo que es la encuesta. Definir primeramente que la escala básica de medición se divide en 4. La escala nominal, la ordinal, la de intervalar o de intervalo o la de razón. Debemos entender que la escala nominal, solamente los números son asignados a ciertas, por decir, aquí pone, por decir, un ejemplo que tenemos aquí de un ejemplo de corredores. Simplemente yo le asigno, por decir, a un corredor, yo le puedo asignar el número 7, el número 8 y el número 3. Y eso no significa que ganó o que perdió, simplemente le asigné un valor nominal, pero no juega un papel dentro del mundo
más allá de la estadística, vamos a ver, más que de frecuencia o de repetición. Pero no puedo hacer estadística de gran calado para poder hacer estadística, las escalas nominal. Pero si quiero saber quién dentro de ciertos corredores, quién ganó y quién perdió, pues yo lo puedo poner de manera ordinal, el primer lugar, el segundo y el tercer lugar. Entonces, ahí sí para mí esa escala es ordinal. Sí me interesa la posición que juega dentro de cada uno de ellos. Esa sería la ordinal. Ahora, un intervalar significa que es un rango que yo tengo y que yo establezco. Por decir, si yo una calificación de desempeño del 1 al 10 de estos corredores, pues yo le puedo asignar un valor de desempeño del 1 al 10 y yo le voy dando un valor con 9.5, 9.8, 8.2, 9.1 y yo le voy dando el de intervalo. Generalmente nuestros intervalos pues son 1, 2, 3, 4, 5, pero yo puedo darle esta, ¿sí? Y por último, el de razón, ¿sí? Es generalmente ya tengo una manera, un instrumento de medición que me lo permite la ciencia, el mundo científico o la física o la química o alguna, ¿sí? Un instrumento que me permita que sea homogéneo medirlo. Por decir, en el caso, un termómetro, puede ser el tiempo, un reloj, o también puede ser la presión atmosférica. Bueno, y aquí la información, aquí ya hay un punto donde hay positivos, negativos, ¿sí? Que me permite medirlo correctamente porque ya está establecido como un estándar de medición. Entonces, muchas veces, ¿sí? Muy importante estas tres, porque de aquí va a venir nuestra manera como vamos a manejar nuestra estadística. Si yo quiero aplicar en un instrumento, quiero aplicar un modelo de regresión, ¿sí? Pues no voy a poder hacer un modelo de regresión lineal o de regresión no lineal si no tengo por lo menos los elementos de intervalo de razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ordinal no me sirve, simplemente el ordinal sé el orden, pero o son entre variables de razón contra razón, o son entre variables de intervalo entre intervalo, o mixtas entre intervalo y de razón. Si yo quiero hacer una comparación de medias, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿sí? En esta exposición, ¿sí? Ya casi llevamos una hora, perdón, se me ha pasado muy rápido, voy a ir más directamente. Si yo tengo por ahí estas variables, yo quiero sacar ciertas frecuencias y quiero hacer una comparación de pruebas, pues voy a tener que generalmente estadísticas no paramétricas. Generalmente la escala nominal, la ordinal, la de intervalo y de razón, generalmente en escalas para estadística no paramétrica tendré que usar la ordinal y la de intervalo. Mientras que si yo quiero utilizar estadística paramétrica, me tendré que basar en la de intervalo o la de razón, ¿sí? Muy importante. Eso lo voy a ver más adelante, me voy a acercar más, pero digamos, la información de escala nominal nada más me va a dar pues cuántos se repitieron o va a ser estadística descriptiva. No va a ir más allá más que en estadística descriptiva. ¿Sí? La ordinal me puede ayudar a sacar cierta estadística descriptiva y cierta comparación de medias, pero no va a ser tan importante. Y va a utilizar pruebas estadísticas no paramétricas. La intervalar ya puede utilizar estadística paramétrica o estadística paramétrica. No paramétrica y paramétrica. Y la de razón, generalmente yo voy a utilizar estadística paramétrica. Entonces, debo de conocer cuál tipo de variables se van a manejar cada una de ellas para yo poder aplicar y demostrar mi hipótesis que yo quiera. Esto lo tengo más adelante, de todos modos es importante, quiero aclararlo desde este punto de vista, ¿sí? Bueno,
Entonces, voy a adelantarme un poco. Quiero entender o quiero decirles que, bueno, las escalas, dentro de un instrumento, yo tengo estas escalas, digamos, un número de tienda es una escala nominal. ¿Sí? Yo le puedo poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, Walmart es el 10, pero es una escala nominal. El 10 yo me referiré todo el tiempo a la tienda 10, pero no tiene ninguna razón para hacer alguna operación matemática o estadística que desee hacer. Mientras que por decir, la preferencia de una tienda, ¿sí? La preferencia, pues es una escala ordinal, porque yo le voy dando un orden, ¿sí? Mientras que digamos, el orden de preferencia es de intervalar o de intervalo, porque para mí, yo le doy una evaluación del 1 al 7 o del 1 al 17. Y la razón por decir gastos en los últimos 3 meses, le estoy pidiendo información de los gastos, y entonces esa es una información de razón. ¿Cuánto he gastado en cada una de estas de las tiendas? Entonces, vean cómo aquí en cada una de nuestra información que tenemos, ¿sí? Puedo tener las variables que estoy utilizando y tendré que utilizarlo posteriormente para hacer mis pruebas de diseño estadístico, ¿sí? Bueno, entonces voy a pasar más adelante sobre las técnicas de escalamiento. Hay escalas comparativas, escalas no comparativas. Esto lo voy a dejar para compartirlo posteriormente en cada uno de ustedes. Voy a ir más adelante para poder, ¿sí? Ustedes conocen la escala más conocida, es la escala Likert, pero también hay escalas de diferencia, otras escalas, ¿sí? Como la escala de diferencial semántico o la escala Staple. Existen diferentes escalas que nos pueden ayudar para otros instrumentos o otra manera de manejar la información. Entonces, quiero comentar que, digamos, las escalas muchas veces pues tenemos que clasificarlas, por decir aquí en un ejemplo, el número de categorías balanceadas o no balanceadas, si lo voy a utilizar, el número par o no de categorías, forzadas o no forzadas, descripción verbal, ¿sí? Muy importante que posteriormente voy a comentar sobre esa parte de la verbal, que sobre todo los que son del área de idiomas, actualmente la estadística de minería de datos es muy importante y la formas físicas, cómo manejarse. Entonces tengo que conocer, ¿sí? Una vez que ya tenga mi instrumento y tengo que aplicar la confiabilidad del instrumento, cada uno sabe si en algún momento quiere, ¿sí? La manera de validar el instrumento a través de la escala, de medir la escala. Me preguntarán a algunos de ustedes, ¿cuándo utilizo la confiabilidad del instrumento? Como comenté en un inicio, generalmente usamos como escala el coeficiente de alfa de Cronbach, ¿sí? Y las escalas de Cronbach generalmente se utilizan para escalas de tipo Likert, ¿sí? Y muchas veces cometemos el error de que en un instrumento no lo diversifique como variable, y entonces, digamos, tengo nada más de respuesta sí o no, o tengo preguntas de que me ordene ordinales. Si no la tengo de manera escala Likert, no puedo medir la confiabilidad del instrumento a través de un alfa de Cronbach, porque lo que hace el instrumento del alfa de Cronbach es que mide la variabilidad de las respuestas, ¿ok? Mide la variabilidad de las respuestas. Entonces, a veces unos me contestaron que sí, otros me contestaron, otros me contestaron quizá, o otros me contestaron muy de acuerdo. Pero lo que hace que el instrumento sea confiable es que esté dentro de un margen estadístico permitido esa varianza. Es lo que hace el alfa de Cronbach. Entonces, y si nosotros tenemos respuestas muy, muy certeras, pues no voy a obtener información sobre ello, y entonces es mejor ir quitando preguntas que no tengan tanta variación,
¿sí? Bueno, voy a pasar, entonces, voy a ir más adelante porque si no, no voy a llegar a terminar esta parte del objetivo del curso. Aquí les dejo toda la parte de, ¿sí? Aquí pongo unas pruebas piloto, en qué consiste. Y aquí tengo, pues bueno, estos son algunos cuestionarios que he tenido pues, la oportunidad de aplicar, ¿sí? Para ciertos centros comerciales, ¿sí? En este caso, de preferencia de tipo de perfumes, ¿sí? Aquí pongo en este estudio un ejemplo entre estrés en redes sociales con nuestros alumnos. Entonces aquí puedo encontrar variables nominales, ordinales, intervalar o de razón, ¿sí? Si ven del lado derecho no se alcanza, no se aprecia bien, pero ahí fue una escala de tipo Likert. Todo esto está basado en teoría de la psicología, ¿sí? Aquí fue sobre el liderazgo. Atrás de cada una de estas variables, pues podemos ver, son variables que miden el liderazgo de nuestros estudiantes estudiantiles de nuestra universidad. ¿Sí? ¿Quiénes tienen la tendencia de ser líderes dentro de una universidad? Esta es dentro de una escala del Burden Out, ¿sí? Aquí podemos ver un cuestionario aplicado y este es sobre un cuestionario sobre COVID, ¿sí? Que se le aplica prácticamente para detectar si una persona no entra o si entra, pasa dentro que se ha realizado. Y digamos, aquí tengo un cuestionario que fue de los últimos un cuestionario sobre las preferencias de asistir a parques ecológicos y cuáles son sus preferencias de asistir en parques ecológicos, tanto en América Latina como en países de Europa. Y atrás de cada uno hay teoría, muchas teorías. En cada una de estas preguntas están las teorías que la mayoría de las personas que han hecho sobre estudios sobre parques ecológicos quieren saber para ver si una persona va a asistir a un parque ecológico o no y cómo medirlo. Y si ustedes ven, yo aquí encuentro en el cuestionario, pues bueno, tiene un encabezado. Segundo, una identificación del cuestionario, porque a veces desarrollan el cuestionario, pero no hay una identificación cuál es el número 1, el número 2, y entonces cuando ya quiero saber o quiero recodificar la información, ya no sé ni cuál fue el primero ni el segundo, tengo que saber tener después las instrucciones que debe de ser el cuestionario. Después, el cuarto, la sección de datos sociodemográficos y culturales. ¿Sí? La 5, la sección 2, análisis de las variables a analizar, ¿sí? Basadas en las teorías, todas las variables que quiero analizar que son de mi interés. En este caso, sección 3, en mi punto de vista, que también pertenezco al mundo del área financiera y económica, pues bueno, análisis de variables económicas y financieras que hacen que motiven que vayan a estos parques. Y debemos dejarle una sección de 7 aspectos no considerados y que se exprese la persona que está sobre el cuestionario. ¿Qué falta más? ¿Qué opina sobre este cuestionario? Más, no tanto del instrumento, sino qué es lo que él podría hacer y, lógicamente, un agradecimiento por hacerlo esto. Bien. Esas son las partes que, bueno, generalmente se tienen, ¿sí? Bueno, ya una vez que se tiene el instrumento y se aplica entonces ya empezamos la etapa del cuestionario, ¿sí? Ya se hace el cuestionario, ya tengo, las etapas son las siguientes. Una preparación preliminar del plan de análisis, cómo voy a atacar esa información, revisión del cuestionario nuevamente, cómo quedamos que esta teoría, qué nos quiere decir, esta teoría, qué quiere decir, la edición del cuestionario, la codificación, una codificación. El éxito de un cuestionario es la codificación, cómo lo voy a manejar, la transcripción de esta información a esta codificación, la depuración de datos que no sirvan, ¿sí? O que puede haber errores, el ajuste estadístico de los datos y elección de una estrategia y análisis de datos. ¿Sí? Para ello debe de ver una revisión, esta revisión de cuestionarios, ¿sí? Muchas veces debe de seguir
algunas partes del cuestionario están incompletas, el patrón de respuestas indican que el cuestionario no fue entendido o no siguió las instrucciones que yo le di, las respuestas muestran poca varianza. Recuerden que generalmente si las respuestas son únicas y son, por ejemplo, si no existe variación en preguntas, entonces nuestro instrumento no va a resolver ninguna pregunta, porque recuerden que la estadística está basada en tres variables, en dos variables principalmente, en lo que es la media, la varianza y la desviación estándar, pero la varianza y la desviación estándar está basado en una con la otra. Entonces, si no existe variación entre mis respuestas y todo esto, entonces no voy a poder detectar cambios en mis variables, ¿sí? Las respuestas muestran poca varianza, los cuestionarios entregados están físicamente incompletos, el cuestionario se recibió después de la fecha establecida, el cuestionario fue contestado por alguien que no estaba calificado para ti. Entonces, puedo haber tenido tantos problemas en el escenario que lo tengo que descartar. Viene la parte de la edición, la parte de la codificación, ¿no? Tengo que tener un libro de códigos porque yo lo puedo tener, pero si no lo tienen mis compañeros, entonces no lo voy a saber. Sí, tengo que expresar, el número 1 representa esto, el número 2 representa esto, y tengo que tener libros de códigos, ¿sí?, de cada uno de nuestros cuestionarios. Entonces, una vez que ya ya tengo la información codificada en cómputo, todo lo que antes era un cuestionario, ahora ya está registrado en valores numéricos, ¿sí? ¿Sí? En información que yo voy a, ¿sí? Después hay que transcribir esos datos en bruto y hay que irlos pasando en diferentes formas y almacenarlos y tener mucho cuidado de almacenar esa información, porque ¿cuántos de nosotros nos tocó vivir de que perdíamos la computadora, que perdíamos la USB y ahí estaba mi tesis, mi información y todo? Entonces, ahora hay que saber cómo almacenar información y cómo buscarla y cómo tenerla a la mano, porque la información que ahora tenemos, ¿sí? O que dentro de 10 años nos puede servir porque, digamos, puedo hacer un segundo ensayo sobre el mismo ejemplo que estoy haciendo o lo que tuve hace 10 años, lo puedo aplicar y puedo tener 2 periodos de estudio. Bueno, después de la depuración de los datos, ajustes estadísticos de los datos, viene ajustes estadísticos de datos. Bueno, pues bueno, debo de tener, digamos, cuidado en cómo voy a manejar esta información, porque de repente me puedo perder, como está en el ejemplo de aquí. Uso de ponderación para mejorar la representatividad de los datos. A veces yo tengo que recodificar la información y lo que antes, por decir, ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero, por decir, yo les pregunté edad, ejemplo, edad. En edad, pregunté, dime cuál es tu edad. Pero yo estoy interesado en yo generarlo en niños, adolescentes y adultos. Bueno, entonces tengo que recodificar nuevamente información si fueron niños, pues lo voy a considerar de 3 a 12 años. Si fueron adolescentes, de 12 a 18 años. Y si ya son jóvenes, de 18 a 26. Y ya si son de adultos, bueno, ya de 36 en adelante, ¿no? Entonces, yo puedo recodificar la información y yo puedo darle a lo que antes era una variable, ¿sí? La puedo convertir de manera ordinal. Entonces, tengo que estar consciente que puedo reconvertir mis variables y volverlas de ordinal, ¿sí? ¿Sí? Generalmente yo parto de las variables, la de razón es la que se puede dividir en las otras, mientras que la nominal no se puede convertir, es muy raro que se pueda convertir en ordinal, y así sucesivamente la ordinal no se puede convertir en de razón, ¿sí? O la de va por niveles para poderla reconvertir cada una de ellas, ¿no? Bueno,
Aquí viene la codificación, viene algunos aspectos, pero voy porque si no, sí, lo principal que quiero llegar, la elección de estrategias de análisis de datos. Primero, debo de analizar las etapas iniciales del proceso de investigación, características conocidas de los datos, propiedades y técnicas estadísticas que voy a utilizar, la experiencia y filosofía del investigador, sí, porque también dentro de nosotros hay filosofía. Y hay formas de pensar. Y cada uno dice, no, esto sí sirve, esto no sirve, no, esto no me va a llevar a lo que yo quiera. Y bueno, por eso es muy bueno que se vuelva multidisciplinario. Y las estrategias de datos, ok. Bueno, clasificación de técnicas multivariadas. Ahorita lo tocamos. Bueno, dentro de las técnicas multivariadas yo puedo tener técnicas de dependencias y técnicas de interdependencias, ¿sí? Estas técnicas de dependencias se refiere a que yo pueda sacar modelos, la relación, están relacionados, estas variables ocasionan estas variables. O sea, mis variables independientes o mis variables de análisis, yo lo que quiero es si esto implica esto, o sea, si hay relación entre estas variables. ¿Sí? Eso se llama dependencia. Hagan de cuenta como si fuera una fórmula matemática. Y es igual a f de x, donde x son mis variables, ¿sí? Independientes y y es mi variable dependiente. Entonces, yo con mis variables dependientes puedo construir modelos estadísticos y matemáticos que me puedan predecir o pronosticar el comportamiento, ¿sí? Mientras que existen lo que son las técnicas de independencia. Es decir, que yo no quiero sacar modelos de predicción, sino más bien quiero ver cómo se asocian ellas, estas variables, ¿sí? Entonces, para ello, pues, tendré que tener un conocimiento de las diferentes técnicas, como, digamos, si mis variables, por ejemplo, un ejemplo de técnicas de independencia, el análisis clúster o de análisis de conglomerados. Yo tengo muchas variables, ¿sí? Y quiero ver que esas variables, cuáles son las que se agrupan quiénes son amigas en un grupo y quiénes son amigas de otro grupo, y me pueden indicar que todas este grupo son de la parte social y la gente, por decir, no va a centros comerciales porque socialmente no se siente a gusto, pero y la variable económica es un factor de que la gente vaya a centros comerciales porque tiene un nivel económico mayor, y entonces sí, dice, y la gente que dice, yo prefiero ir, ¿a qué voy a centros comerciales? Yo prefiero ir al mercado porque me siento más a gusto en el mercado, y ¿para qué voy a un centro comercial? Por ejemplo, no estoy midiendo, no estoy pronosticando, son grados de cómo se van asociando. Esto lo hace la inteligencia artificial también actualmente, pero ya lo hace a través de patrones. Antes estaba basada en estadística paramétrica, ahora está basado en función de patrones. Entonces, es muy importante esta parte. Por decir, ya una vez que yo tengo preferencias, ya tengo la codificación, y bueno, ahora empezarán mis pruebas paramétricas y no paramétricas. Si ustedes ven, yo ya tengo mi codificación, ahora tendré que ver cuándo usar hipótesis para demostrar estadística paramétrica y no paramétrica. Bueno, para poder sacar estadística paramétrica como la que ven ustedes aquí, si ustedes ven, estas distribuciones son distribuciones normales y son continuas. Entonces tendré que usar estadísticas ordinales, perdón, de intervalo, perdón, o de razón. ¿Por qué? Porque son continuas, ¿sí? No puedo usar estadística de pruebas ¿por qué? Porque estas son las que me pueden sacar la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces, cuando quiera yo medir para demostrar ciertas hipótesis estadísticas, pues tendré que usar, generalmente uso las de razón y las de intervalo, ¿sí? Y aquí puedo, y en paquetes estadísticos como el SPSS, pues yo puedo, está generalmente en esta parte, ¿sí? En parte analizar, en comparación de medias, y si yo tengo comparación de medias, pues ¿qué es lo que yo quiero comparar?
qué quiero comparar entre ellas, ¿sí? Un ejemplo, les pongo, por decir, si yo quiero ver si una persona escribe artículos científicos porque sabe el área de inglés, pues tengo que saber si mi prueba que yo utilicé, la prueba, si mi variable es de tipo de razón, ordinal, de escalar o nada más nominal. En este caso, si yo estoy haciendo esa, pues no entraría dentro de estas. ¿Por qué? Porque mi instrumento al que fue simplemente, pues fue una escala de tipo ordinal, porque le estoy preguntando el nivel de idioma que sabe. Pero digamos, utilizar estadística. ¿Cuándo utilizo esta? Pues bueno, cuando hablo de edad, cuánto gano, cuando hablo de la temperatura, son más del área muchas veces de un instrumento o de una medición, ¿sí? O entra también la escala Likert, también puede entrar la escala Likert aquí, ¿ok? Estadística, ¿sí? Cuando esta estadística no paramétrica, esta sería la que yo utilizaría dentro de ella, o sea, ¿sí? No, perdón, esta es estadística, aquí, bueno, es estadística paramétrica y no es cuando yo quiero modelos generalizados y quiero encontrar correlaciones entre variables. Entre correlaciones había dicho de razón entre razón, entonces aquí yo utilizaría esta, ¿sí? Cuando uso correlaciones, ¿sí? Y aquí veo algunas pruebas que yo tengo. Y cuando sean estadística no paramétrica, entro en SPSS por pruebas no paramétricas por este campo, aquí. Y aquí me va a preguntar, si ustedes ven, viene la prueba Chico cuadrada, la prueba binomial, con de Smirnov, ¿sí? Y las diferentes pruebas estadísticas. Generalmente estas me sirven para la que es ordinal o lo que es escalar. Sí, sí, no la de razón. Entonces, esta también puedo yo aplicarla. ¿Ok? Para concluir esta parte y ya empezar a finalizar, bueno, entonces nuestras pruebas de hipótesis, en este gráfico yo muestro todas las pruebas generalmente de tipo paramétrico y no paramétrico que hay. Si yo quiero las de paramétricas, es todo lo que está marcado en cuadros rojos, esas son mis pruebas estadísticas paramétricas. Por ejemplo, si yo tengo tipos de datos, si yo tengo, es cuantitativa, ok. Entonces, quiero que exista relación entre las variables y el número de predictores. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quiero? Más de uno, entonces es una regresión múltiple. Si solamente es uno, bueno, entonces me lleva a una regresión, ¿sí? Si mi medida nada más quiere medir el grado de relación, es una correlación de Pearson, ¿sí? Si mis datos son de tipo, quedamos, ¿qué? Paramétricos, que son las de razón y la ordinal, ¿no? Y las de no paramétricos, ¿sí? Estas son las pruebas más comunes y aquí nos va llevando en cada uno de nuestros, este árbol, qué prueba tendré que utilizar y entonces, ¿qué me correspondería a mí? A empezar a estudiar cada una de ellas, o sea, ya las conozco, entonces aplicarlo. Esto es para estadísticas no paramétricas, que sería para las de perdón, no de razón, la otra, ordinal y la escalar, ¿ok? Bueno, pues y aquí, como comento, viene las técnicas más comunes para el análisis multivariado, que son técnicas de dependencia, la relación sí que existe, si yo quiero utilizar técnicas variables de razón métricas y no métricas, bueno, si yo tengo variables independientes no métricas, pues puedo usar un análisis discriminante, una regresión de varias variables, o si tengo solamente métrica contra métrica, una regresión lineal múltiple, si son más variables dependientes, pues métricas, yo usaré una correlación canónica, una MANOVA o una correlación canónica, o si ya quiero utilizar todas mis variables de tipo ordinal o intervalar, entonces yo puedo utilizar ecuaciones estructurales, ¿sí? Ya estoy manejando todas las variables, ¿sí? Bien,
Ya para terminar, lo único que les comento, algunos me han preguntado, ¿qué paquete estadístico es el adecuado? Cada uno de ustedes tiene un campo del saber muy diferente, ¿sí? Algunos, bueno, ya con formación del área matemática y de formación estadística y de la programación, pues bueno, algunos se meterán en R, ¿sí? Y otros, pues, se meterán en paquetes estadísticos como el StatGraphic o el Minitab o el SPSS. Yo les recomiendo que, será el interés de cada quien, pero los paquetes estadísticos comerciales nos van llevando de la mano, ¿sí? Nos van llevando así de una manera sencilla que nosotros podamos resolverlo. Y aquellos que tienen la capacidad de entender la programación, yo les recomiendo pues, que usemos las nuevas técnicas como el R o Python, que son, ¿sí? Que son programas que actualmente, pero lo único que les quiero decir es que si yo utilizo una calculadora básica de nuestros hijos que ponen de estas básicas 2 más 2 me va a dar 4, y si yo tengo una científica y que 2 más 2 me da 4 por mucho logaritmo, o uso una hoja, o uso el modelo en R o en Python que me sume 2 más 2, siempre me va a dar la misma respuesta, va a ser 4. Entonces, aquí dependerá de la capacidad de la preferencia que tiene uno. Yo no recomiendo que alguien se quede con SPSS todo el tiempo, ni quedo StatGraphics o el Statistical o el SAS, porque lo que fue en su momento, pues dicen uno, pues ya pasó de moda, ¿sí? Más bien, ¿qué es lo que nos acomoda como del conocimiento de nuestro? Porque al final de cuentas, los mismos resultados nos lo da en R que en un paquete estadístico comercial. Si tengo la oportunidad de utilizar el software, perdón, comercial, pues lo uso. Prefiero usarlo porque él me lleva de la mano. Pero cuando ya hay estadística más compleja que no lo pueda analizar mis paquetes estadísticos, bueno, pues entonces ya lo uso, ya me voy acercando a esto. Estos paquetes, estas técnicas, todas estas técnicas están en SPSS. Con ello concluyo y le agradezco mucho tanto a la doctora María del Carmen González y como a la doctora Graciela Arizmendi de esta presentación, y les agradezco la atención de cada uno de ustedes y espero, bueno, no poderlos haber aburrido mucho. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Osvaldo. Pues un aplauso. Bastante interesante y muy importante nosotros como académicos e investigadores. Y pues por lo tanto vamos a la sesión de preguntas. Tenemos 20 minutos. Ustedes tienen pregunta, por favor, es el momento de hacérsela saber al doctor Osvaldo. Estoy contento de responderlas. No sé, al momento. Ok, doctora Mari Carmen, con gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle al doctor Osvaldo García, que realmente nos ha dado en un ratito una cantidad de información muy abundante, muy importante. Quiero también agradecer a la maestra Luz María Lavín, que está con nosotros, que es nuestra jefa de división y que es la que siempre apoya estos proyectos, que realmente, bueno, yo le dije que íbamos a estar haciendo esto y luego nos dijo que nos apoyaba. También está por ahí el maestro Cristian Delgado, que es nuestro jefe de programa de MAC y que también siempre es muy entusiasta y muy lindo, ¿no? Y bueno, la doctora Graciela Arizmendi, que fue la que nos hizo el contacto y que nos ha estado pues llevando de la mano en esta sesión y nos llevará a través de las preguntas, ¿no? Bueno, yo nada más quería hacer una pregunta. Es una pregunta que a mí siempre me ha inquietado en las escalas de Likert. ¿Qué conviene más, hacer una escala de Likert par o hacer una escala de Likert impar para obligar un poquito, digamos, con la par, obligar un poquito al respondente a que se incline hacia un lado o hacia otro? Gracias.
Gracias, doctora Mari Carmen. Es una pregunta un poco también difícil de responder. No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque hay autores que toman escalas del 1 al 6, del 1 al 4, o hay que toman del 1 al 5 o del 1 al 7, o lo van diversificando. Tengo que irme a mi formación matemática, y también conozco que usted también tiene formación del área matemática estadística. Tengo que reconocer que yo me iría por las escalas impares. Y le voy a decir por qué. Porque el ser humano, él encuentra una media, ¿sí? Y cuando no encuentra una media, entonces va a tenderse siempre a irse a los extremos. Entonces, cuando yo tengo un valor intermedio, y yo encuentro esa media, y de ahí yo voy encontrando cómo voy a ir definiendo esa característica. Los mismos parámetros que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, yo recomiendo, he podido tener la experiencia de aplicar cuestionarios con escala Likert de pares y no pares, y hemos podido encontrar que es mejor con escalas no pares, ¿sí? Porque tienen mayor finura y se ubica el cerebro, matemáticamente encuentra la media y adelante. Quiero aclarar una cosa muy importante. Mucha gente quiere encontrar, y comete el error en la escala Likert, quiere encontrar que los datos queden en la media, ¿sí? Por decir, si yo tengo una escala del 1 al 5, ¿sí? Y digamos, pues yo saco mi media en 3 y yo valido mi variable en 3 porque, ¿sí? Debo de entender más que nada, no tanto la escala, sino qué es lo que me está diciendo la teoría de esa variable que estoy midiendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene nuestro comportamiento de distribuciones de probabilidad. Si la teoría dice que si la gente se está cargando hacia la izquierda, por decir, en 5 o en 4, que la mayoría se debe de cargar en 5 o en 4, perdón, 5 y 4 queda en la derecha, perdón, de este lado. Entonces, estoy tomando un comportamiento ya no de una distribución normal, sino de una distribución de tipo chi cuadrada o de tipo F, ¿sí? De Fisher, ¿sí? O también si se carga hacia uno. Entonces, debo de entender, mucha gente quiere poner en las escalas Likert como si todos tuvieran comportamientos de distribución normal. Y no todas. Detrás de esa variable no, está la teoría que me dice, la mayoría debería de contestar esto. ¿Y por qué no está contestando esto? Y tengo que hacerle la prueba de ensayo estadístico que hay detrás de ello. Entonces, el tener la media, el tenerlo de esa manera en escalas de impares, nos va a permitir ese tipo de distribuciones que estamos buscando, que no lo encontramos con escalas pares, perdón. Entonces, espero que poder haber respondido su pregunta, doctor. Excelente, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta para el doctor Osvaldo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitar a todos por este trabajo tan importante y pues al programa por todo el esfuerzo que han hecho para que podamos estar aquí reunidos el día de hoy. Y bueno, mi pregunta se refiere, el cuestionario se hizo en una pregunta abierta. ¿Se le puede estructurar la pregunta entonces? O sea, ¿puedo clasificar las respuestas que me estén dando en esas preguntas de acuerdo a lo mejor a la teoría en 1, 2, 3, 4 y clasificarlas de acuerdo a una escala? ¿Puedo hacer eso? ¿Se vale? Sí, su nombre, por favor, doctora. Mi nombre es María Eugenia Canut. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, maestra María Eugenia. Pues mire, la pregunta también muy interesante, y eso pertenece mucho al campo de de los idiomas, y muchas veces. Cuando tenemos, en mi experiencia como investigador, cuando hemos tenido preguntas abiertas, debemos de encontrar el lenguaje de las semánticas,
¿sí? De las semánticas que hay detrás de lo que contestaron las preguntas. Esas semánticas nos van diciendo qué es lo que mayor, qué palabras son las que más dijeron, o como, ajá, pero en el hecho o mayor contestaron, pero ¿cómo decirle que estas semánticas, yo identificarlas, ¿sí? Y después yo sacar estadística de repetición de palabras que más dije, o que mayor nos comentaron, ¿sí? Ahora, esas semánticas no son de la palabra gramaticales, sino más bien de las semánticas de los conceptos que hay detrás de ello. Entonces, nosotros, digamos, hemos podido, en entrevistas de trabajo donde hicimos en nuestra facultad sobre ciertas preguntas abiertas de entrevistadores de aquellas personas que contratan a nuestros jóvenes, pues se hicieron preguntas abiertas. ¿Qué están buscando en un joven para poderlo contratar, ¿no? Entonces, nosotros en el primer intento no metimos ninguna variable, que quisimos identificar. Ellos nos sacaron ya, se entrevistaron como a 40 personas que contratan acá en el Valle de Toluca, y una vez que ya identificamos, se transcribió todo eso en cierto software, y después sacamos las semánticas, y las semánticas eran, por decir, conceptos como queremos que exista compromiso, que tenga liderazgo, que tenga formación académica alta. Entonces, fuimos identificando las palabras nuevamente que componían las que nos fueron comentando los 40, y de ahí hicimos un constructo de las palabras que más tomaron en cuenta y entonces ya los dividimos en lo que pedían sobre sus capacidades de y lo que quiere una persona para contratar. Entonces ya en nuestro segundo cuestionario ya no llegábamos con la pregunta abierta, sino ya sabíamos y dejábamos si había otras, por decir, ya en nuestro segundo cuestionario. Entonces, mi recomendación es que cuando tengas de ese tipo, haga ese tipo de construcción a través de las palabras más buscadas, sobre todo de acuerdo a la teoría. Actualmente existen también ya programas que se llaman minería de datos, en donde le va a permitir en algún momento encontrar esas semánticas, ¿sí? Por decir, digamos, yo he usado mucho el Atlas T, ¿sí? El Atlas T, busco sus semánticas y después las convierto estadísticamente en más repetitivas, y después los convierto en estadísticas de comparación que me dijo uno contra otro aplicando una técnica de chi cuadrada. Entonces, hago la diferencia de si coinciden lo que ellos contestaron con lo que no contestaron a través de la repetición de palabras, y lo que ellos esperaban, lo que se esperaba contra el observado, y resulta que comparo y demuestro que no, ¿sí? Que no. O también hemos hecho estudios periodísticos aquí en nuestra universidad, su servidor, en donde el impacto de una acción de acuerdo a lo que escriben otros, y entonces buscamos todas las palabras, todo lo que escribieron sobre esa acción, y buscamos las palabras más importantes, por decir, los vamos dividiendo cuando subió la acción o cuando bajó la acción, y qué palabras hay detrás de todas ellas, ¿sí? Buscamos y vemos qué tanto se repitieron esas palabras en dos periodos del tiempo diferentes, y podemos ver que sí afecta el comportamiento de las palabras o lo que escriben uno sobre el comportamiento de la acción. Entonces, la parte de nominal o la parte se puede convertir en semánticas, y de ahí se puede convertir en estadística frecuencial, y de ahí podemos sacar estadística de chi cuadrada. Esa es mi experiencia, maestra.
Muchas gracias. Y otra pregunta sobre eso mismo. ¿Se podría sacar sobre eso mismo el grado de confiabilidad de ese tipo de cuestionario? Como comenté en un inicio, en realidad, pues No, no es la ¿verdad? misma confiabilidad, no, porque se Claro. va perdiendo, como es muy dispersa, se va perdiendo, tengo muchas alternativas de respuesta y yo también puedo tomar ciertas semánticas que desde mi punto de vista son importantes, pero quizá no para realmente el entrevistado, pues quizá puedo tener más errores que cuando son a través ya de preguntas más concretas como son las que hemos comentado en este seminario. O sea, que sería por jueces o por contenido la validez. Ajá, sería para poder validar un instrumento de ese tipo, sería la forma en que yo podría evaluar la pregunta es, aquí yo no podría aplicar un instrumento como un alfa de Cronbach, porque son preguntas abiertas, no tengo en sí una respuesta directa, pero yo lo podría validar cuando son de ese tipo, comparar, como le estoy comentando, identificando las semánticas de cada uno de ellos con lo que me pudo haber comprobado y lo puedo comprobar con pruebas chi cuadradas, pero no eso no está escrito en realidad como una validación. Lo único que buscamos nosotros aquí es buscar que existan semejanzas, pero a la vez discrepancias. Sí, entonces no le podría dar sí una respuesta de cómo podría validar ese tipo de cuestionarios directamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Aprovechemos que digo, también muchos de ustedes son muy expertos en esa área, pero pues tendrán alguna pregunta para que tengan otra perspectiva al respecto. ¿Alguien más? Yo. Sí, María sí, Luz, doctora. ok, Luzma. Bueno, sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho al doctor Osvaldo que nos haya dado esta plática tan interesante. Realmente el área a la que yo me dedico un poco es a la probabilidad y a la estadística, y me sorprendió la manera como pudo resumir tantos conceptos que manejamos en innumerables cursos de repente, pero usted los resumió muy adecuadamente, ¿no? O sea, me encantó esta conferencia. Agradecerle también pues a Mari Carmen, ¿no? Porque siempre le digo que un ícono, un ejemplo en nuestra división de cómo nos tenemos que ir adaptando y cómo tenemos que estar a la vanguardia siempre, ¿no? Entonces, Mari Carmen, muchas gracias, Graciela, de verdad, también por estar participando. Muchas gracias a los 27 participantes. Yo creo que es una manera de, como decía el doctor, empezarnos a adaptar a las nuevas circunstancias que vamos a vivir. Me sorprendió mucho al principio, ¿no? Y es algo que yo me cuestiono de repente ahí con mis alumnos cuando hacemos preguntas que ahorita ya no son respuestas dicotómicas, ¿no? Y que nos van a parecer ya mucho, ¿no? Simplemente sexo, ¿no? O sea, de repente, sexo de los alumnos. Y bueno, ahí hay una confusión siempre. Bueno, hombres, mujeres, pero, a ver, o sea, es sexo, físicamente hablando, son preferencias sexuales, son estos, son otros, o sea, ya tenemos que, digamos, ir actualizando todo eso, y precisamente esta explicación que nos da, ¿no? De que nos está dando, yo creo que van a ser fundamentales, ¿no? Y bueno, en esta época en la que vamos a tener que decidir mucho, ¿no? No sé cómo vea, doctor, ahora, por ejemplo, ya que nos están diciendo, ¿regresamos o no regresamos, no? ¿Vas a regresar a actividades o no vas a regresar a actividades? O medio vas a regresar a actividades, ¿no? Entonces ahí ya no va a ser tan sencillo, por ejemplo,
cuando están encuestando en este momento, cuál es la percepción de la gente con respecto al regreso a actividades, ¿no? No sé cómo lo vea en este momento. Luzma. ¿Alguien más que tenga algún comentario para el doctor Osvaldo, por favor? Voy a hacer un comentario. Doctora Luzma, le agradezco muchísimo, sobre todo que usted es una profesora del área de estadística y de probabilidad. Yo sé que conoce muy bien, y cuando nosotros, quiero comentar algo muy importante. A veces, cuando empezamos a enseñarles probabilidad estadística, empezamos por la estadística paramétrica. Ajá. Pero quiero decirle que a lo largo del tiempo que me fui metiendo más a la estadística y me fui apasionando más a la estadística con el mundo de los cualitativos, en este caso de las ciencias sociales, he descubierto que es más importante a veces enseñarle a los jóvenes la estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque se enfrentan generalmente a este campo del saber, aunque no tiene esa fortaleza que tiene la paramétrica, como tiene, ¿sí? A veces llega el joven o llega el investigador o llega el estudiante del posgrado y decir, pues es que yo sé sacar probabilidad estadística, me enseñaron a sacar la prueba de hipótesis, pero si mi variable es cualitativa, ¿cómo le hago? Le digo, bueno, es que tienes que ver estadística, no pero no, es que no la vi. Entonces, creo que nosotros como maestros de probabilidad estadística debemos de empezar a enseñarles la paramétrica, pero también olvidar la no paramétrica en ese mismo instante, aunque no nos metamos tanto en el mundo de la demostración, pero prefiero que se vaya más con el conocimiento de cómo aplicar la no paramétrica a que me sepa cómo demostrar que se pudo llegar a tal cosa, por decir, aplicar matemáticamente tal cosa. Entonces, yo creo que en nuestros programas debemos de considerar esa parte, que no se vaya, porque generalmente el 80% de nuestras variables en un instrumento son más del tipo cualitativo y no paramétrica. Y cuando digo, entonces, ¿cuándo apliqué mi conocimiento de estadística paramétrica? Nomás te queda el 20% porque tu cuestionario tiene variables de razón. Entonces, en esta parte sí coincido con usted. Y bueno, la otra, pues es cierto, estamos viviendo en una etapa en donde nos debemos de acostumbrar a vivir ya esta manera en que nos tenemos que comunicar, y creo pero también es una manera de que tenemos cerca la comunicación. Recordamos hace 20 años no teníamos estos medios, o hace 30. Si nos hubiera agarrado este problema hace 20 años, hubiera sido un caos, no tan solo de tipo educativo, sino de otros aspectos de comunicación. Ahora tenemos y entonces tenemos que acostumbrar. Yo pienso que la nueva educación viene por aquí. Y antes de que nos reuníamos, que en el auditorio, que estábamos aquí en presencia, creo que aquí es donde vamos a empezar a aprender, y aquí vamos a tener enfrente a los grandes gurús, y te vamos a tener enfrente a la gente que ha tenido ciertas experiencias, y creo que también, pues aquí vamos a aprender mucho. Entonces, creo que vamos a utilizarlo, y tenemos que irnos acostumbrando. Y creo que desde mi punto de vista es un corte, no hay mal por qué bien, no bien, ¿no? Entonces creo que esto es lo que viene nuevo para nuestro bien. Estamos aprendiendo de esto, y juntos, porque todos al final de cuentas todos vamos a dar conferencias de esta manera. Entonces creemos que es la forma que viene en nuestro nuevo post-COVID. Gracias, maestro. No, muchas gracias por la respuesta, y pues nos hace reflexionar al respecto. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, maestra. Gracias. Gracias, doctora Luz María. Yo aprovechando antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, en relación a estabas en la presentación, actualmente por las tecnologías que
sugerías que podríamos utilizar o aplicar una encuesta a través de hoy, ¿no? Mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son los riesgos que generalmente podríamos enfrentarnos al hacer este tipo de encuestas en línea? Vemos que puede ser a través de correo electrónico, a través de una plataforma. ¿Qué me puedes comentar en cuanto a los riesgos de este tipo de encuestas en línea? Gracias, gracias, doctora. Mira, quiero comentarte lo siguiente. Nosotros hemos tenido también la experiencia de enviar correos en línea. Sobre todo, sobre todo me dieron la responsabilidad de ver de nuestras licenciaturas cuáles eran, qué es lo que buscaba aquellos que contrataban a nuestros jóvenes de nuestra universidad. Entonces, nos fuimos a las diferentes empresas y también aquellas asociaciones de empresarios y pedimos sus correos y bueno, les enviamos las encuestas, ¿no? Y bueno, los riesgos que hay que encontramos fue que generalmente muchas veces no te contestan las personas que son, le dicen, oye, me llegó esta encuesta, ayúdame a contestarla, ¿no? Porque no, ese es uno de los que nos encontramos. La otra es que, pues, nunca te contestan, ¿sí? Que no hay interés, pues, hasta que no haya un motivo de que, pues, bueno, te voy a mandar 3 servicios sociales para que te apoyen a tu empresa y son los mejores y mira, te van a ayudar a resolver este problema. Entonces, ya, sí, mira, entonces sí, ¿sí? Entonces, muchas veces no hay ese interés, sino nosotros no les motivamos a que tengan un interés. Generalmente nos respondieron de la siguiente manera, nosotros los motivamos en decir que alguna vez ellos fueron también jóvenes y que tuvieron la ambición o la inquietud de tener un buen empleo, ¿sí? y que muchas veces querían aprender, entonces los mandábamos a la parte retro para que ellos se volviesen nuevamente a contestar. Y ya que hacen conciencia de esa situación, entonces ya te contestan con mayor honestidad. En el caso, yo creo que aquí cuando tú haces las instrucciones o les pides de favor en el correo, una recomendación para evitar ese riesgo y que no te conteste es hacer conciencia para qué quieres el instrumento atrás de ello. Y también decirle, lo necesito para esto, ese es mi objetivo. Y este objetivo va a traer este beneficio. Si tú lo contestas honestamente, no, vamos a tener beneficios sobre esto, tanto tú como yo, porque a ti te van a llegar mejores estudiantes como tú me lo estás pidiendo, en el caso que nosotros, y nosotros a la vez sabemos qué unidades de aprendizaje y qué materias necesitan para nosotros encaminar nuestros programas. Fue bajo ese enfoque. Entonces, se unió en ese momento, pero concientizamos. Entonces, una de las maneras de evitar ese riesgo es concientizar antes al que le aplicamos el cuestionario sobre cuál es el propósito, el objetivo y el beneficio que vamos a obtener sobre ello, diciendo que todos sus datos son confidenciales, que no van a salir, que nunca van a saber de quién fue y que ahí, pues, aquí viene la ética, ¿sí? La ética, atrás de ello viene la parte de la ética, porque esta ética marca mucho la cuestión del cuestionario. Una vez que esté el cuestionario, no puede salir o andar por todas partes. Debe de estar bien, porque es información muy importante y atrás de ello, pues hay pensamientos de mucha gente que quiere que no se sepa, ¿no? Algunos aspectos, por decir, por ejemplo, comentábamos dentro de la parte de los cuestionarios de que si yo le pregunto, ¿qué tanto te lavas la boca continuamente? Eso sería un insulto para alguien, ¿no? Pero si yo le hago saber de que empiezo con la frase diciéndole, la limpieza bucal es tan importante en nuestra formación como personas, es importante que consideres que
queremos saber si continuamente tus familiares o tú hacen, no me dirijo tanto directamente a él, la canalizan, usan ciertos productos bucales que le ayudan para tal cosa, porque no me va a dar la información, porque hay preguntas, como mencionábamos, incómodas. Entonces hay que saber cómo llegarles. Entonces creo que es la parte que yo podría responderte en mi experiencia, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Tenemos todo el tiempo. ¿O puedo hacer otra? Yo tengo muchas. Pero bueno, a mí me gustaría preguntar, sí. ¿Puedo, Graciela? ¿Sí me oye? Quería preguntar. Sí, claro que sí. Ahora es un clima muy tenebroso, ¿no? Como que la gente tiene mucha desconfianza de participar y hay un clima muy desagradable en el país. Entonces hay una gran desconfianza en eso. Cuando son estudiantes, por ejemplo, que son cautivos aquí en la FES, es más fácil si levanta las encuestas, pero eso no es lo mismo cuando son personas extrañas que ni siquiera tenemos contacto con ellos directamente. ¿Cómo podríamos hacer un clima más amable si nada más está el cuestionario? Para que sí nos contesten con veracidad. Sí, no, gracias, doctora Teresa. En realidad, bueno, como comentaba con la doctora Graciela, tengo que enviarles desde antes de mi correo, dentro de mi correo, cuando les estoy pidiendo, solicitando que me contesten el cuestionario, tengo que ser muy franco con ellos, como por qué necesito el instrumento, para que ellos exista esa empatía con mi investigación, ¿sí? Porque va a ser muy difícil que me contesten honestamente, ¿sí? Digamos, hay gente que pues no contesta con honestidad y con tal de salir rápido o con tal pues es como cuando nos hacen cierta evaluación a nosotros como maestros y no, pues ya le voy a poner tanto, sí, no, 5, 4 y de repente pues no nos evalúan como es. Igual también pasa con el tener enfrente una computadora, lógicamente no es lo mismo que con una persona igual y estarle haciendo la misma pregunta. Además también depende mucho también el grado también de educación que tienen, ¿no? Afecta. ¿Sí? Imagínense, estaba pensando hace ratito en la pregunta que me estaba haciendo la doctora Graciela. Bueno, no es lo mismo mandarle un cuestionario a un científico o una persona de la academia a estarle enviando, por decir, a un migrante, por decir, y yo quiero saber información sobre ellos, ¿no? Como comentaba, tengo que conocer el contexto y digamos, entonces yo le tendré que, para poder inducirlo, tengo que ser empático con él y decirle y comentarle con palabras en el correo que sean tratando de tener esa empatía. Los del área de idiomas y del lenguaje, ellos me entienden más en el sentido de cómo saber escribir correctamente para que exista esa empatía en la que me contesten. Pero sí, lógicamente no es lo mismo porque no se toman a veces el mismo tiempo, no existe la misma, pues no se toman el tiempo para hacerlo ya con tal de contestarlo rápidamente. Pero lo que puedo decirles es que desde que comienza el enviado del correo para poder que me contesten esa pregunta de manera en internet, pues ahí empieza todo el avance o que no va a ser contestado correctamente el cuestionario. En realidad ahí es donde pasa esto. También quiero hacer un comentario en este sentido. ¿Sí me escucha? Nosotros estamos aplicando una encuesta y un incentivo de cierta forma que aplicamos es motivar a los participantes a contestarla sobre las necesidades de escritura académica en inglés. Entonces, el que promovimos es que los participantes podrían ganar una
sobre sus necesidades de escritura académica en inglés directamente en el área de escritura académica en inglés desde los Estados Unidos, a través de la plataforma Zoom también de manera gratuita, por julio y agosto aproximadamente. Entonces, esa es la forma de tratar de enfocar la encuesta y el incentivo hacia encontrar en nuestro instrumento, ¿sí? Sin también verlo, ahora sí, atender la respuesta hacia una perspectiva o queremos encontrar, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno. Me parece que ha habido algunas preguntas muy... Tenemos ya solamente 5 minutos, ya no tenemos tiempo para respuestas y respuestas. Entonces, yo solamente ahorita quiero agradecer mucha ocasión para invitarlos también a responder una encuesta que está publicada en la sobre las necesidades de escritura académica en inglés. En verdad va a ser muy beneficioso para no solo para los investigadores, sino para toda la comunidad UNAM. A mí solamente decir que pues agradecemos muchísimo al doctor García Salgado por su presentación. En breve su constancia o su reconocimiento de participación, como Luz María Lavín nos hizo saber. Gracias. Quiero agradecer a la doctora María del Carmen González Videgaray, por supuesto, a todo el equipo de tecnología que nos ha permitido llevar a cabo esta sesión. Parece que tuvo una gran audiencia, cerca o aproximadamente unas. Es totalmente muy satisfactorio. También mencionar que una gran felicitación y un gran agradecimiento a ustedes por participar, por asistir, por hacer sus comentarios y sobre todo por la voluntad de demostrar y compartir un poco con nosotros, ¿no? Debo de remarcar que en medio de tanta incertidumbre, son una muestra de lo positivo que sucede también en nuestras vidas. Ir académicos en las diferentes disciplinas a través de la tecnología y en un solo lugar como es ahorita en esta, y a dos universidades tan importantes en nuestro país como la UAM y específicamente la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Pues la verdad es algo que es una experiencia que nunca creo que la recordaremos. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Carmen y a la maestra Luz María, por si desean. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Realmente ha sido una experiencia muy bonita estar conviviendo. A mí me hace mucha emoción, la verdad, ver las caritas de ustedes, que no las veo desde hace tiempo y que ya los extraño muchísimo. Entonces, pues esta ha sido una oportunidad más académica y los invitaremos próximamente a otro seminario, yo creo que en esta misma mecánica, con un doctor de la Ibero, con el doctor Luis Medina Gual. Entonces, bueno, ya les estaremos mandando la invitación. No sé si quiera cerrar, Marilu, con alguna reflexión. Bueno, pues nuevamente agradecer a todos los que hacen posible este tipo de eventos, pero principalmente, pues yo creo que, como dice Mari Carmen, yéndonos al aspecto humano, qué gusto que todavía, que ahorita en este momento podamos estar compartiendo esto, ¿no? Qué bueno que nosotros tengamos esas condiciones ahorita y esa salud para poder estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad, gracias a la vida que nos permite ahorita en este momento compartir con ustedes este tipo de actividades académicas, pues un abrazo a todos, mucha solidaridad con toda la gente de nuestro país que a veces podemos no entender qué está pasando, que a veces refutan mucho los modelos matemáticos, pero los modelos matemáticos pues siguen una tendencia muy rígida, como lo decía el doctor Osvaldo García, pero las circunstancias hacen que se muevan mucho, ¿verdad? Y esas circunstancias tenemos que entenderlas, porque no todo el mundo es tan afortunado como nosotros, que sigue cobrando un salario, que está bien de salud, que está bien su familia. Entonces, bueno,
seamos empáticos y solidarios con todos. Nuevamente, Mari Carmen, de verdad, muchas gracias. Eres un ícono en nuestra división, muchas gracias. Graciela, Cristian, todos mis compañeros, repasaba las camaritas para estarlos viendo, muchas gracias. Y al doctor, muchas gracias. Y pues bueno, damos por concluida entonces esta sesión. Les haremos llegar sus constancias correspondientes. Muchas gracias. Gracias. Solamente una pregunta antes de irnos, doctora Mari Carmen. ¿Algún medio por donde podamos ver la sesión que se grabó el día de hoy? Déjame investigo porque nunca lo he hecho. Yo creo que vamos a ponerle en YouTube y yo les mando el vínculo por el mismo correo. Claro que sí, muchas gracias. ¿Sale? No, con mucho gusto. Bye. Muy bien. Bye. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas Adiós. tardes. Muy bien, Gracias. Hasta luego.